Gracioso y el doctor Claudio Ramírez. Paso a felicitar a todos los infectos, que mañana es su día, a los infectólogos en su día, el día de mañana. Gracias. Y para algunos microbiólogos, que tal vez en alguno de sus países también hoy es el día que celebran también su celebración de microbiología. Entonces, para continuar, vamos a llamar a la doctora Gatica, que es la charm de este foro. La doctora Gatica es pediatra infectóloga, es adscrita del Hospital La Paz y del Hospital Juan Pablo. Ella tiene participación en la CONAPI de Guatemala y tiene interés en vacunas. La doctora Gatica va a dirigir el foro. Bienvenida. Gracias por permanecer. Yo sé que hay muchos incentivos, pero les voy a generar otro más. Este foro va a ser muy sencillo, ya no vamos a hablar de estadísticas, ya no vamos a hablar de cosas rebuscadas, vamos a hablar de algo más práctico, de lo que ustedes tienen que llevarse para hablar con sus pacientes, con sus familiares acerca de vacunas de influenza y COVID. A manera de introducción, ¿qué nos motiva a nosotros los infectólogos seguir hablando de vacunas? Pues para la Asociación de Infectología es vital la educación, porque permite a las personas tomar decisiones informadas sobre la salud, comprender riesgos, beneficios, y eso mejora la confianza en la vacunación. Entonces vamos a hacer un refresh súper rápido. Influenza virus, la gripe española, hace más de 100 años estaba causando 40 a 50 millones de muertes. La gripe española posteriormente se reconoció que era un virus de la influenza tipo H1N1. Y me llamó mucho esta gráfica que hacían los biólogos españoles en este momento y le rogaban al bicho que les dijera quién era. Imagínense no saber qué es lo que está causando tantas muertes en el momento en que se dio esta pandemia. Posteriormente, refrescando la memoria, nosotros también ya vivimos una epidemia de H1N1. Recordemos que estos virus se reconoce que están desde 1918, pero han tenido muchas variaciones según la forma en que se van mezclando entre influenza aviar y influenza porcina y con el humano. Hubo una interrupción del H1N1 en los años de 1957 y luego volvieron a surgir, pero les recordaba esto porque la influenza es un virus que debe estarse vigilando constantemente, ya que si no, este tiene un potencial pandémico. Refrescando la memoria, quienes no se acuerdan de estas imágenes en Guatemala, que fue la COVID-19, que al final causó una morbimortalidad de más de 6.9 millones de personas. Todavía se viven secuelas como el COVID prolongado, y en el momento de la pandemia también hubo impacto en otras enfermedades. Ya el doctor hablaba de que se interrumpieron las quimioterapias, hubo disminución en la vacunación y también hubo retrocesos en los indicadores de salud. Hubo impacto económico, una recesión global económica de 3.9% del PIB, hubo desempleos masivos, aumento del gasto sanitario, pero también hubo innovación y resiliencia. El desarrollo acelerado de vacunas para COVID-19 en base a ARN mensajero tomó menos de un año, y posterior a esto también se fortalecieron los sistemas de vigilancia. Entonces, los objetivos de este foro es afianzar el conocimiento en estas vacunas, conocer las indicaciones actuales, conocer los efectos adversos y conversar de las limitaciones y metas con las vacunas de influenza y COVID en Guatemala. Para mí es un gusto entonces llamar al doctor Carlos Gracioso. El doctor Carlos Gracioso es infectólogo pediatra, realizó su entrenamiento de infectología en Virginia y actualmente es jefe del Hospital San Juan de Dios. También voy a llamar al doctor Claudio Ramírez. El doctor Claudio Ramírez es infectólogo pediatra, actualmente labora en práctica privada y es ex jefe de Medicina Interna y Microbiología del Hospital Roosevelt. Bienvenidos, doctores. Voy a estar yo por acá con ustedes, con permiso.
Pues si quieren, para entrar en materia, vamos a hablar de la gripita que es la influenza. ¿Quiénes no han escuchado en la clínica, pero por qué me tengo que vacunar si solamente es una gripe y todo el tiempo tenemos gripe? Doctor Gracioso, ¿usted nos podría comentar qué le dice usted a los papás de esos pacientes que no saben si vacunar a sus hijos o no para la influenza? Bueno, gracias por la invitación a este foro. Cerrando con el doctor Ramírez, él en la presencia de Claudio cierra esto con broche de oro, maestro de muchos de nosotros, así que es un honor para mí compartir con él y con Andrea. La pregunta y es el comentario de cada vez, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente es importante vacunar? Cuando las personas finalmente tienen algún caso de influenza, que realmente un niñito estuvo enfermo toda la semana a punto de estar hospitalizado, o si estuvo hospitalizado, es cuando tal vez tienen alguna consideración muchas veces de sí vacunar. Hay personas que sí tienen ya definitivamente la intención de vacunar a su niño y han entrado ya en el rol que debería ser normal, parte del plan normal de vacunación y del esquema normal de vacunación. Pero uno de los datos más importantes que uno puede transmitirle a los papás es decirles que del 50% de niños que fallecen por influenza no tenían ningún antecedente de riesgo, eran niños completamente sanos y que van a fallecer con eso. Por supuesto, los datos varían de año con año, hay años en que es mucho más agresiva la cepa, otros años en que es menos, pero uno debería considerar que vacunas en los cuales posiblemente la mortalidad fue menos por año, como por ejemplo sucedía con la varicela, seguramente se morían unos 150 niños por año en Estados Unidos, y como se introdujo una vacuna para que esos 150 niños prácticamente desaparecieran, pues mueren más o menos entre 200 y 400 niños por año en Estados Unidos, es la referencia con buenas estadísticas que tenemos, y constantemente yo sé que tenemos casos que podríamos contar individualmente en nuestras clínicas privadas, en los hospitales públicos donde trabajamos, donde hemos visto casos más graves, y esto es lo que tenemos que trasladarle a los papás, esta información de que es una enfermedad importante, de que debe ser tomada muy en cuenta. Gracias, doctor. ¿Algún argumento, doctor, para los adultos? Bueno, tal vez, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me emociona ser el infectólogo más joven de todos los que estamos aquí. Pero el comentario que quería hacer es en varios sentidos. El primero es que no todo lo que parece gripe es gripe. Rinovirus, metaneumovirus, respiratorio sincitial, virus de influenza van a tener una presentación clínica muy similar, y en un caso dado uno nunca puede decir que es lo uno o lo otro, porque hay demasiado traslape. Entonces ese es un concepto muy importante. Segundo concepto es que la gripe de todos estos tiene primero prevención muy efectiva con vacunas que son de fácil utilización, bastante bien toleradas, y por otro lado también existe tratamiento. Mira, alguien que tiene gripe, si es tratado con oseltamivir, va a tener un buen resultado, y es muy muy raro que un paciente fallezca en esas condiciones. Entonces, ¿por qué se van a morir todos esos niños y adultos? Porque la mortalidad aquí es así: en la edad temprana es más alta, y en el otro extremo de la vida donde ando yo también es más alta. Entonces, el gran problema es, si no se reconoce primero qué tipo de infección es y no se administra tratamiento que es sumamente efectivo y súper bien tolerado, estamos mal, y entonces vamos a tener los resultados que vemos. Anecdóticamente yo les puedo contar que en el 2009, en un buen día, yo me desperté un sábado en la mañana y me sentía de muerte, literal. Yo dije, esto está muy mal, y bajé a la ciudad, fui al hospital, me hice una prueba, la prueba fue positiva para influenza, atravesé la calle a la farmacia, compré mi medicamento, me tragué la primera pastilla en la farmacia a las 11 de la mañana, y para las 5 de la tarde yo estaba mucho mejor. Impresionante, de veras impresionante.
y creo que sí me podía haber muerto. ¿Qué fue lo que me dio? Me dio el virus de influenza del 2009, que era un H1N1, que después de mucho tiempo regresó a H1N1 y tuvo una alta mortalidad. Entonces, reconocer esas cosas, porque sí es bien importante. Claro, doctor, muchas gracias. ¿Y qué nos diría de las dosis, doctor Gracioso? ¿Cuántas dosis recomendamos actualmente en niños? Los niños tardan más en crear una inmunogenicidad apropiada y suficiente para protegerlos desde el principio. Entonces, inicialmente los niños, todos los que sean menores de 9 años, que nunca han sido vacunados contra influenza, deberían de recibir 2 dosis, aparte por lo menos 4 semanas entre una y la otra, si no lo han hecho antes. A partir de ese primer ejercicio de las primeras 2 dosis, ya se puede administrar solamente una dosis por año. Los niños que son más de 9 años y nunca recibieron ninguna dosis, no hay necesidad de hacer esta administración de 2 dosis con 4 semanas de separación. Y si solo recibieron una dosis en todo este tiempo, pues esa dosis ya es como el priming suficiente y no hay necesidad en el siguiente vez que se vuelva a administrar, aunque sea menor de 9 años, de administrar 2 dosis, sino pues, por lo menos tener estas 2 dosis con el priming inicial. ¿Hay alguna consideración en los adultos en cuanto a la dosis, doctor? ¿O para todos es igual? En general es igual, excepto para personas que tengan problemas de tipo inmune. Si personas que no van a responder bien, como gente que está en quimioterapia y todo, es razonable dar una segunda dosis con un mes de diferencia. Dosis duplicadas. Nosotros tenemos un país tropical y reconocemos que no tenemos la estacionalidad igual que norte y sur, pero ¿hay alguna fecha aquí en Guatemala donde se recomienda más fuertemente la vacunación de la influenza? En realidad, los datos que tenemos, que son limitados, hacen que Guatemala realmente no tenga una estacionalidad marcada en cuanto a influenza. Entonces, el virus prácticamente está circulando en mayor o menor grado en todo el año. Muchas veces se han visto picos a principios de año, mayo, junio, julio, que hubo algunos picos. Y luego al rato, pero definitivamente no seguimos el patrón de los países arriba o abajo en el hemisferio. Entonces, no tenemos una específica fecha. Nosotros deberíamos administrar la vacuna no más esté disponible. A nosotros nos viene la cepa norte a partir usualmente de septiembre, muy raro que venga en agosto, y a partir de eso pues administrar la de ese año, la que tenemos. Muchas veces disponemos de las 2 cepas y si quieres hablamos de eso más adelante. Ok. Doctor, y hay una preocupación también al momento de la vacunación de las reacciones adversas, ¿verdad? Secundarias a esta vacuna. A veces las personas no se quieren vacunar por lo mismo. Entonces, ¿qué nos mencionaría o qué les menciona usted a sus pacientes para la vacuna de influenza? Bueno, tal vez lo primero es que la inmunización es siempre mucho mejor que la enfermedad. Claro. Es decir, es cierto, hay algunos casos que van a tener sintomatología, no es respiratoria la sintomatología que uno espera. Es decir, la gente pregunta eso, es que mire, o dice, mire, es que no me vacuno porque el año pasado me puse la vacuna y a los 3 días tenía una gripe que me botó una semana en cama. Sí, porque se vacunó tarde, pues. No había habido tiempo para que desarrollara anticuerpos. Pero el hecho es, si uno tiene la inmunización adecuada, eso no va a ocurrir. Entonces esa es la primera cosa. La segunda cosa, siempre hay mucho más riesgo de complicaciones si yo me enfermo que si yo me vacuno. ¿Cuál es lo que pueda darle a uno problemas que no se ven después de una infección? Los problemas que tienen algunas personas que son alérgicas a la proteína del huevo, y como esto en general son virus que han sido replicados en huevo, pueden haber restos de proteína de huevo, y hay algunas personas, personalmente yo tengo un par de colegas por ahí que se me han puesto malos después de vacuna, pero es malos de una reacción alérgica fuerte. Entonces, esos son los pocos pacientes que en realidad no se pueden vacunar por efectos secundarios. De ahí a todo el mundo le va a ir mejor que si se vacuna que si no se vacuna. Muchas gracias. Y solo para completar, recordemos que en Guatemala solo tenemos vacuna inactivada. No es posible que el virus de la influenza en estas vacunas reproduzca ni siquiera una enfermedad leve.
Los efectos secundarios son por reacción inflamatoria local, un poquito de molestias, de dolor en el brazo, muy raro que de fiebre. Entonces, las personas, pues pasa precisamente lo que dice el doctor Ramírez, que mire, me puse la vacuna y me dio gripe, y entonces de plano fue la vacuna la que me produjo la gripe. Y tenemos que explicarle que o le dio una influenza externa o simplemente que la vacuna no tiene la capacidad de producir la gripe, porque ese minuto adicional que pasemos explicándole a los pacientes va a ser muy importante para cuando pasen este tipo de situaciones. ¿Me podría? Sí, doctor. Pero tal vez yo quisiera agregar algo en relación a la estacionalidad. La percepción que yo tengo es que en realidad aquí tenemos una mezcla de dos estacionalidades. Normalmente, si es cierto, tenemos un pico de infección que ocurre en algún momento entre diciembre y febrero, los meses de frío. ¿Y eso por qué es? Porque la gente se encierra, van en las camionetas con las ventanas subidas, en el carro van los patojos estornudando y tosiendo porque se pescaron gripe en el colegio, y por supuesto el papá o la mamá que van manejando a los pocos días van a estar igual. Entonces, eso sucede en esa época, pero hay un segundo pico que ocurre a mitad del año, y eso más o menos puede ser sincrónico con lo que sucede en el hemisferio sur, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí estamos más o menos a mitad de camino, 17 grados norte, ¿verdad? Y hay bastante flujo de personas también hacia el hemisferio sur, ¿verdad? De hecho, de Guatemala a Panamá hay cantidad de vuelos que después se desplazan más hacia el sur. Entonces, miramos ambas cosas, a veces predomina uno, a veces predomina otro, pero son las épocas en que puede haber. Ahora, bottom line, es decir, el mensaje, si no se ha vacunado, que se vacune, no importa en qué punto, porque en cualquier parte del año está circulando virus, como bien decía el doctor Gracioso, pero lo importante es prevenir, que se vacunen. Sí, entonces para acá en Guatemala podríamos decir que en el punto en que encontremos la vacuna, porque va a haber momentos en que vamos a encontrar la vacuna cepa norte y otros momentos en que vamos a encontrar la vacuna cepa sur, y si usted no se ha vacunado, pues lo mejor es que se ponga la vacuna que tenga disponible para el momento en que la encuentre. Bueno, vamos a entrar a COVID-19. La vacunación en niños para COVID-19 siempre tuvo ciertos temores, siempre tuvo ciertos atrasos con respecto a la vacunación en adultos, pero en conclusión, después de la pandemia, doctor, ¿estas vacunas se siguen recomendando en niños? Pues miren, la historia de la vacuna contra COVID en niños en Guatemala es absolutamente frustrante. La cantidad de niños que se vacunaron finalmente durante la pandemia fue ínfima, unos pocos niños esporádicos, y actualmente no contamos con vacuna ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, la verdad es que pasamos hablando de vacuna de COVID y vacuna de COVID para niños, y todavía es una quimera, es una esperanza, es algo que esperamos que tener, pero si nosotros tuviéramos la vacuna, y en ese sentido tenemos que hablar, definitivamente, de nuevo, sabemos que la enfermedad en general es menos intensa en los niños que en los adultos, sabemos que las cepas han disminuido también su intensidad, pero continúan habiendo casos de niños que eventualmente son hospitalizados, que pueden desarrollar algún síndrome inflamatorio multisistémico y que eventualmente pueden fallecer. De nuevo, refiriéndonos a estadísticas de fuera, entre 200 y 400 niños aún en la etapa ya post-pandemia siguen falleciendo en Estados Unidos de COVID. Y nuestra presidente, la doctora Nuria Chávez, me acaba de contar recién antes de la plática, que hace poco en Zacapa 2 niños fallecieron de COVID. Entonces, estos son muertes que no deberían de suceder. Podemos hablar luego de la seguridad de la vacuna, de otras situaciones en las cuales hay algún temor que se ha diseminado, pero realmente a la hora de que contemos con vacuna, nosotros deberíamos recomendarla sin ninguna duda. ¿Cuál es la percepción en los adultos, doctor? ¿Los adultos le siguen preguntando a usted si se deben vacunar o no? ¿Usted percibe que la mayoría ya no le interesa o siempre hay cierta reticencia para vacunarse? Bueno, miren, las percepciones siempre lo jalan a uno para un lado o para el otro, ¿verdad?
cuando veíamos estar cayendo como moscas a la gente en la calle, estar hospitalizados, todos los pacientes que estuvieron en áreas de aislamiento y todo, muchos eventualmente fallecieron. Había colas para que se vacunaran. Ahora no hay colas, ya la percepción de mucha gente es, esto ahora es solo un catarrito y ya no va a pasar nada, de manera de que no vale la pena vacunarse. Como bien decía el doctor Gracioso, el gran problema que tenemos aquí también es que aquí tampoco hay vacuna para adultos ahora, ni en el sector privado ni en el sector público. Entonces tenemos un problema, porque es solo teórico esto de que si nos queremos vacunar, si queremos pero no podemos, ¿verdad? ¿Cuál debiera ser el mensaje? Si tuviéramos vacuna, vacúnese, porque de nuevo, al igual que con gripe, tanto la vacuna como la enfermedad pueden producir una serie de cosas que van desde síntomas propiamente respiratorios a una miocarditis, a un Guillain-Barré, a muerte. Pero eso va a ocurrir mucho más frecuentemente en personas que no están vacunadas y no a consecuencia de la vacuna. Es decir, la vacuna usualmente sí también puede producir algunos de los efectos que vimos. Puede haber miocarditis, puede haber síntomas neurológicos, etcétera, pero la frecuencia y la severidad van a ser mucho más bajas que cuando estamos hablando de personas que se infectan naturalmente. Doctor, ¿y hay algún tipo de pacientes que usted sí los motiva a buscar la vacuna en otro lugar, a algún grupo especial de pacientes con factores de riesgo que usted sí les dice, mire, vaya y búsquela porque usted tiene un riesgo aumentado de COVID grave? Bueno, es muy poca la gente que puede agarrar viajes solo para irse a vacunar, sobre todo con la percepción que acabamos de señalar. Pero sí, personas que tengan alto riesgo, es decir, cualquiera que tenga una enfermedad pulmonar crónica, ¿verdad? Colegas, tengo un colega y amigo que sí se padece de una fibrosis pulmonar, anda con oxígeno por ahí y todo, pero sí se fue a vacunar, es decir, viajó para irse a vacunar. Y eso fue lo correcto, porque si a este hombre le da COVID, no lo va a aguantar, seguro. Entonces ahí estamos tranquilos. Pero, de nuevo, en este momento es teórico. Ahora, ¿qué va a pasar? El problema es que en este momento, qué bueno que así es, las cepas que están circulando en general tienen relativamente baja patogenicidad, lo que no quiere decir que no puedan producir muerte. Nos acaban de decir que murieron 2 niños en Zacapa. Sin embargo, si pensamos en vacunar, debemos de considerar la posibilidad de hacerlo en el momento que tengamos disponibilidad de vacuna. Y como no pudimos vacunar a los niños, doctor, estos niños que ya tuvieron una infección natural, si hubiera disponibilidad de la vacuna, igual se recomienda que se vacunen en contexto de disponibilidad. Y si nos puede mencionar rápidamente los tipos de vacuna que están disponibles para niños. Sí, la mejor inmunidad es la inmunidad híbrida, haber tenido contacto directo con el virus salvaje y luego la inmunización con la vacuna. Esa es la mejor protección que se va a poder tener. Hay gente que dice, pero si ya me dio, ¿para qué me voy a vacunar? Sabemos que este es un virus que cambia, que muta y que va a quedarse con nosotros ya así como se quedó la influenza y que va a estar variando con diferentes intensidades. Esperemos que no recupere la intensidad original. ¿Qué fue lo que me primero, los tipos de vacuna que están disponibles. Sí, los tipos de vacuna. Para los niños, las vacunas actualmente autorizadas son solamente las vacunas de RNA mensajero. A partir de los 6 meses ya pueden ser administradas estas, la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, y estas son las que actualmente están aprobadas por FDA. Sin embargo, se está actualmente corriendo unos estudios, nosotros participamos en él, el doctor Melgar, el doctor Hugo Ávila, corriendo la vacuna de Novavax en Guatemala, que es una vacuna de partículas de proteína, y entonces realmente pues va a ser la otra opción que ya está aprobada para niños arriba de 12 años, pero que va a estar también disponible en algún tiempo después. ¿Algún esquema que nos pudiera mencionar, doctor, para los adultos que tienen esquema primario y algún tipo de vacuna que se recomiende? Bueno, en realidad tanto Novavax como las vacunas de RNA mensajero son efectivas y son
por su mayoría seguras. Va a haber que ver qué diferencias hay ahí y de repente la de Novavax tenga una ventaja en ese sentido. De nuevo, el problema es qué va a pasar si el virus desarrolla una mutación y nos aparece otra cepa altamente patogénica. Eso puede ocurrir en cualquier momento. No estamos en terreno seguro. O puede ser que no, puede ser que la siguiente pandemia sea una influenza H5N1, era una influenza aviar, lo cual puede ser peor porque tiene una mortalidad más alta. De manera de que tenemos que estar con la mente abierta de que algo va a haber que hacer. En las condiciones actuales, personas de riesgo, pues sí debieran de ponerse un refuerzo, porque las que nos pusimos todos al momento de la pandemia, esas ya no son efectivas para las cepas que están circulando en la actualidad. Muchas gracias, doctor. Entonces, doctor Gracioso, le doy un tiempo si quiere a un mensaje final para la audiencia de las vacunas de influenza y COVID en niños. Yo creo que somos nosotros las personas en las que confían muchos de los pacientes y en los que finalmente ya Andrea nos lo había mencionado, o muchos otros aquí que nos lo han dicho antes. Nosotros somos los primeros educadores, somos la primera línea de información y confían muchos de nuestros pacientes en ello. Y si tienen dudas, nosotros somos los primeros llamados a aclarar esas dudas. Se cuenta con vacunas eficaces, seguras para influenza. Pensamos que es importante prevenir con ello. Esperamos contar con vacunas para el COVID pronto. Creo que tenemos también vacunas muy seguras que desafortunadamente por muchas razones que si se habían desarrollado muy rápidamente, que no habían llevado todos los estudios, sabemos que son las vacunas RNA altamente seguras, que esto va a ir cambiando y que necesitamos modificar seguramente las vacunas en los próximos años de la misma forma como lo hacemos con influenza, y tenemos que estar atentos para dar nosotros una información propicia, adecuada, a tiempo y que sea atendible para que estos pacientes tomen la mejor decisión, que es para vacunar a sus hijos. De igual manera, doctor, si tiene algún mensaje final o algún dato que usted quisiera resaltar en los adultos. Bueno, yo creo que el mensaje final que hay que dar es que la situación puede ser cambiante todo el tiempo, y eso no es solo de ahora. Igual, como decía la doctora en la introducción, hace más de 100 años, cuando ocurrió la gripe española, nadie se lo esperaba, ¿verdad? Y no tenían idea de qué estaba pasando y no la tuvieron hasta que ya la cosa había pasado. De hecho, la determinación de que era un H1N1 se logró en los 90s, descongelando cadáveres en el Polo Norte. Entonces, ¿cuál debiera ser el mensaje? El mensaje es: estamos expuestos a infecciones de todo tipo. La cantidad de personas que estamos en el mundo y el impacto que esto tiene sobre el ecosistema hacen que sea mucho más fácil el adquirir nuevas infecciones. En cuanto haya la oportunidad de vacunarse en contra de algo que sea patogénico y que nos pueda enfermar o aún matarnos, debemos de vacunarnos, porque la regla es esa. Cierto, las vacunas pueden producir efectos secundarios, pero la enfermedad siempre es mucho peor. Se dice que si Edward Jenner viniera ahora y trata de vender su vacuna de viruela, no sería autorizada. Él vacunó a un niño con secreción de las manos de mujeres que ordeñaban vacas, y este niño estuvo protegido, y ese fue todo el estudio que hizo, y de ahí empezó a vacunar gente. Y claro, la vacuna también podía tener efectos secundarios. A mí me dejó una buena cicatriz, ¿verdad? Costó que me cicatrizara y todo, pero sí la tengo, porque todavía me la pusieron cuando teníamos que ponérnosla si queríamos viajar o casi por cualquier cosa. De manera de que tenemos que estar alertas y estar dispuestos, y como dice el doctor Gracioso, educar a las personas. No retorcerles el cuello para que se vacunen, sino simplemente demostrarles que en realidad la evidencia está ahí. Lo que no se vale es que haya gente que disemine ideas en contra de vacunas sin tener absolutamente ninguna evidencia. El Internet, el problema que tiene es que hace, y sobre todo las redes sociales, que resultan
magnificando mensajes entre ellas, ¿verdad? Y después resulta, es que creo que todo el mundo piensa eso, ¿no? Todo el mundo que esté en la red donde estás metido, pero en otras redes exactamente lo contrario. Y esa visualización de que hay diferentes opiniones, y las opiniones tienen que estar siempre basadas en la objetividad de estudios clínicos. Eso es lo que hace falta que todo el mundo entienda. Entonces, debemos de ser motores también para diseminar esos conceptos de que no estamos tratando de obligar a nadie o de hacer que las compañías farmacéuticas hagan mucho dinero, que lo hacen, por supuesto, pero no se trata de eso. Se trata de ver qué es lo mejor para proteger la salud de la población. Muchísimas gracias, y mi mensaje final es: las vacunas son seguras. Estas vacunas en particular están aprobadas en niños, embarazadas y adultos, así que espero que se hayan llevado una buena información y se sientan más cómodos al dar opiniones acerca de esta vacuna. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso al cierre.